Sí, sabéis que estamos en una serie sobre refugio de gracia en nuestra iglesia local. Así que es un privilegio que me hayan invitado a predicar en esta serie porque yo estoy comprometida con el refugio de gracia. Primero con el Señor, pero como visión y misión del Señor estoy comprometida con el refugio de gracia y estoy comprometida con vosotros. Así es mi corazón, porque no por mí, sino porque el Espíritu Santo obra en nosotros. Hoy vamos a hablar sobre un valor de nuestra comunidad, la ayuda mutua. Hemos visto ya un valor que es sobre la familia. Nosotros valoramos a la familia como Dios la valora, valoramos a las personas como Dios las valora, y hoy vamos a ver la ayuda mutua. Si me disculpáis un momentito. Que no me he preparado, porque como pues quería saludar a Mateo. Sí, quería saludar a Mateo, me da mucha alegría. Y es un niño muy hermoso, Marcos también es un niño muy hermoso. Entonces estamos muy contentos y muy bendecidos. Bueno, pues, ayuda mutua. La ayuda es una palabra muy cotidiana, muy familiar, porque todos en el contexto diario nos ayudamos unos a otros. En la casa, en la familia, en el trabajo, en todas partes. Esto lo conocemos. La ayuda no necesariamente es ofrecida cuando se necesita. Así la entendemos normalmente. La ayuda también es ofrecida sencillamente porque nos apetece estar en colaboración con una persona a la que amamos. Entonces, ese es mayormente el significado que nosotros tenemos de ayuda. Pero también la ayuda es una palabra muy general. Entonces, para especificar cómo nosotros ayudamos, necesitamos de otras palabras que concreticen qué es nuestra ayuda. Tenemos una diapositiva que nos va a poner Elisa. Y aquí hay un montón de verbos. Son sinónimos y formas en que nosotros podemos ayudar a las personas. Yo he puesto algunas, pero seguro que hay muchísimas más. En el centro he colocado el amor. Bueno, está llamando, es un verbo, pero he colocado el amor. Es un lugar estratégico, simbólico, que viene a representar que todos nuestros actos de ayuda tienen que estar motivados por el amor. Y necesariamente, la ayuda para ser tal necesita que haya un acto, una acción, porque se expresa de esa manera. Expresamos nuestro amor a los demás en acciones de servicio y amor. En la Escritura hay muchísimas palabras que hablan de la ayuda. En el Nuevo Testamento tenemos las de mayor peso y las de mayor cantidad. Muchas de ellas nosotros las conocemos, palabras muy profundas, con mucha significación, pero que no son familiares. Por ejemplo, un sinónimo de ayuda es coinonía. Coinonía, ¿sabéis todo lo que significa? Comunión, exactamente. Pero también significa contribución, participación y dispensación a otros. Otra palabra sinónima es diaconía. Esa también la conocemos. Habla del servicio que damos a las personas. Igualmente, liturgia es otro tipo de servicio que también damos a las personas. Los conceptos de dar y de amar son sumamente relevantes para hablar de ese término, de la ayuda. En la Escritura hay muchísimos textos, gran porción de la Escritura habla acerca de la ayuda que nos brinda Dios a nosotros y que brindamos nosotros a los demás, aunque nosotros mayormente vamos a hablar de esa ayuda horizontal que nos tenemos entre los hombres. Y es que el Evangelio es y revela la invaluable ayuda de Dios a nosotros, a los hombres, al mostrarnos su naturaleza y su voluntad. En esa voluntad, Él ya nos especifica, nos muestra que Él quiere que nosotros nos ayudemos los unos a los otros. Así que vamos a ver lo que la palabra de Dios tiene que decir a nosotros, a refugio de gracia. ¿Por qué la ayuda es un valor fundamental para nosotros? Aunque todo lo que vamos a decir sirve para toda la Iglesia en general, nosotros lo vamos a personalizar en nuestra comunidad.
Para ello vamos a leer un texto de Romanos 12, del versículo 3 al versículo 10. Pero le vamos a poner un poquito de contexto que es necesario e importante. El apóstol Pablo escribe a la iglesia en Roma, la iglesia que él no había fundado, que él conocía, y aprovechando que los saluda y que les escribe, hace un escrito bien detallado del evangelio que él predica. De hecho, es una de las cartas más importantes que tenemos en el Nuevo Testamento y más completas. Ahí el apóstol está hablando de que, bueno, la condición caída del hombre. Y dice cosas como: no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. Como todos pecaron, yo estoy parafraseando un poquito, resumiendo. Como todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Esa era la situación de todos los hombres hasta la nuestra. Hasta que Dios se acercó a nosotros. Luego Pablo va trayendo lo que Dios en su gracia ha hecho a favor nuestro en la persona de Jesucristo. Cuando llega al capítulo 12, él dice: para los hombres que han oído el mensaje del Evangelio y han creído en Jesucristo, solamente hay una cosa, una respuesta lógica que el hombre puede dar, y es presentarse delante de Dios, presentar su cuerpo, sus miembros como ofrenda, así como sacrificio vivo. Él estaba hablando, rememorando y con el lenguaje de los sacrificios del Antiguo Testamento. Pero el significado es este, que nosotros nos ofrecemos nuestros cuerpos y nuestros miembros a Dios. Dice, como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto o nuestro servicio lógico a Dios. Después, en el versículo 2 nos presenta dos imperativos. Estos imperativos vienen en tiempo presente y voz pasiva. Eso significa que nosotros tenemos que vivir así continuamente bajo estos mandamientos, pero que no está en nosotros el poder de hacerlo. Sin embargo, lo que sí que está es el cedernos a la obra del Espíritu, porque Dios sí tiene el poder de hacerlo. El primer imperativo es que no nos dejemos conformar, amoldar al mundo. El mundo tiene un molde en el que nos quiere tener y presiona sobre nosotros. Pero Pablo dice: no, de continuo vive, no permitiendo que el mundo te amolde. Y segundo imperativo, antes, al contrario, vive dejándote transformar, teniéndose al Espíritu. Por la palabra, vive dejándote transformar en la aprobación de tu mente, de tu entendimiento. Y esto tiene un propósito. El propósito es que nosotros podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Este comprobar habla de una experiencia, no de un conocimiento informativo, porque yo lo estoy predicando porque vosotros no leéis. No, habla de una experiencia viva. Ahora sí que vamos a leer nuestro texto. A partir del versículo 3 dice Pablo: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros. Y Pablo nos está hablando a cada uno de nosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo de Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Algunas versiones dicen: nos pertenecemos, o estamos en dependencia o en interdependencia. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir. O el que enseña, la enseñanza; el que exhorta, la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que preside, con solicitud; el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo,
Hermano, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Amén. Amén. Pues este es nuestro texto. Pablo ha pasado de hablarnos que nos consagremos a darnos instrucciones de cómo se ve esa vida consagrada. Nosotros hemos leído hasta el versículo 10 para nuestro mensaje de hoy, pero él sigue su instrucción y bueno, en el resto de las cartas tenemos instrucción de cómo luce, cómo se ve esa vida en Jesucristo. La proposición del texto para nuestro mensaje de hoy, que es la ayuda mutua, también proposición de todo el Evangelio, dice: la ayuda mutua es un medio eficaz y poderoso para crear comunidades sanas, que es aquello a lo que nosotros estamos llamados. Todos los creyentes estamos llamados a practicar la ayuda mutua. Mira cómo lo dice Pablo en la carta a los Gálatas. Dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Aquí Pablo nos está diciendo tres cosas importantes. Una, que no desaprovechemos las oportunidades que se nos presentan. Segunda, que la ayuda que debemos expresar es a todos los hombres, sin hacer acepción. De hecho, nuestro Señor Jesucristo nos dijo que fuésemos misericordiosos aún con nuestros enemigos. Una característica de la misericordia, al igual que la ayuda, es que requiere de actos, de acciones. Si no, no hay plan, no hay ayuda sin acciones a favor de las personas, ni misericordia sin acciones a favor de las personas. Y la tercera que nos dice Pablo es que prioricemos a los hermanos, a la familia de la fe. Así que para una práctica eficaz de la ayuda mutua, nosotros necesitamos conocer qué nos da Dios, qué nos provee para esta ayuda. Porque hay toda una dotación de Dios a favor nuestro, a favor de su pueblo. Esa dotación es muy importante para nosotros porque nos va a beneficiar en nuestra vida individual y comunitaria. Así que vamos a ver esta proposición que hemos dicho antes, que la ayuda mutua es un medio eficaz, poderoso para crear comunidades sanas, a través de tres dinámicas en las que nosotros necesitamos perseverar para que el refugio de gracia sea la comunidad que queremos. La primera es integrando el diseño divino de la ayuda mutua. La realidad es que el mundo entero practica la ayuda. En todos los tiempos los hombres se han ayudado. Las naciones, los pueblos se han ayudado. Sin embargo, no sabemos bajo qué motivaciones lo han hecho. Los hombres, con nuestros ojos, vemos las acciones y las persecuciones de esas acciones, pero Dios mide y pesa las intenciones del corazón. El mundo no, por decirlo así, no te preocupes, el mundo no funciona priorizando el amor como motivación base, como motor de las cosas. El mundo no. Y además de eso, tampoco practica una ayuda integral. La Biblia nos revela que los hombres somos espíritu, alma y cuerpo. Así lo dice Pablo en ese orden, que es intencional, no es al azar. ¿Por qué? Porque el hombre es prioritariamente, principalmente espíritu. Esa es nuestra parte fundamental, que necesita y requiere también de la atención. El mundo no se ocupa de la parte espiritual y no se va a ocupar. Para ello no es importante ni necesario, es opcional. En cambio, Dios contempla la ayuda de manera muy distinta, porque la ayuda ha nacido en el corazón de Dios y tiene que ver con su naturaleza intrínseca. Nos dijo Raúl durante la predicación de Balear sobre la familia. Lo he enseñado muchas veces, pero yo traigo esta memoria, que Dios es un ser de oración. Y que al crear esa imagen y semejanza, Él nos ha hecho a nosotros también seres de oración. Así que tenemos esto, Dios es un ser de oración. Nos dice el autor de Hebreos, en Hebreos 13:6, llama a Dios mi ayudador. Es un sustantivo en el que él está evocando una imagen del Antiguo Testamento. Dios es el ayudador por excelencia de su pueblo, el salvador y salvador. No salvador en sentido escatológico, sino salvador como el que rescata a su pueblo de toda su necesidad.
El autor de Hebreos utiliza una palabra que solamente está aquí en todo el Nuevo Testamento. Es la palabra, ya que claro, es la palabra boetzos. Es una palabra compuesta. Está formada de boe, que significa un grito que demanda ayuda, y cero, que significa correr. Así que lo que nos está diciendo es que Dios está que acude corriendo ante la petición de ayuda de su pueblo. Ese es nuestro Señor y es el carácter de nuestro Señor. De manera que Dios es sus atributos de dador y de ayudador, nos ha diseñado compartiendo esos atributos a nosotros. Y además, porque es su voluntad que nosotros expresemos, nos dota con todos los medios, lo vamos a ver en el mensaje, para que nosotros también nos expresemos. Desde el comienzo, la palabra nos enseña que no es bueno que el hombre esté solo. Hemos sido creados seres relacionales e interdependientes. Así que el mundo intenta llevarnos hacia la autosuficiencia. Eso es una mentira. No tiene que ver con nuestro diseño, es imposible. Nosotros necesitamos de las personas que nos rodean. Cuando Dios sacó al pueblo hebreo de Egipto, era un pueblo esclavo, oprimido. Los oprimidos oprimen a los que están a su alrededor. El Señor le dio mandamientos y leyes. La misión de esos mandamientos y de esas leyes era que el pueblo aprendiese a tener unas relaciones interpersonales justas, sanas, llevarlos hacia el amor. Eso no pudo ser. Sin embargo, sí que lo vemos, tal cual Dios lo pensó y lo soñó cuando nuestro Señor caminó sobre la tierra. En Jesús, en su ministerio, nosotros vemos ese diseño perfecto de Dios. Mira cómo lo dice Lucas, en Hechos 10:38. Está hablando Pedro y dice, ¿cómo Dios ungió con el Espíritu Santo? Ahí está lo que faltaba al pueblo hebreo, el Espíritu Santo. Pero nosotros lo tenemos. El Espíritu Santo como ayudador para que esas relaciones que Dios quiere en su pueblo sean posibles. ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Las metáforas que usa Lucas aquí de andar y el uso del verbo indican la forma en que Jesús ejercía su ministerio. Era sirviendo en amor a los hombres, y siempre era así. El verbo que habla de haciendo bienes habla de un amor generoso, el amor de un benefactor, el amor desinteresado. Es el amor de Dios por nosotros, también es el amor que Dios quiere que nosotros expresemos. Este Señor vino a servir, no a ser servidos, así que nosotros también debemos llenarnos de sentir del Señor, del sentir de servir a nuestros hermanos, porque esa fue la misión del Padre le delegó, y la misión que el Padre, que Jesús nos delega a nosotros como iglesia. Así que yo me pregunto muchas veces, ¿cómo estoy caminando? ¿Cómo estoy caminando? Pero realmente necesito preguntarme, ¿cómo estoy caminando yo si estoy siguiendo las pisadas de aquel que profesa como mi Señor? Dios ha impuesto en su diseño personas que nos acompañan y nos han guiado. Pablo lo dice en el versículo 5. Ahí introduce la metáfora del cuerpo, que dice que siendo muchos somos un cuerpo mismo. La metáfora que luego él desarrolla en 1 Corintios capítulo 12. Pueden ver un poco más, aunque no es una metáfora difícil, es muy fácil de entender, y Pablo quiere llevarnos a la idea de unidad en la diversidad. Son palabras un poco fáciles de entender, complicadas de vivir para la iglesia, como se evidencia en nuestra historia. Sin embargo, esto estaba en el corazón de Dios. Cuando Jesús iba a ir a la cruz y oró, esto está en Juan capítulo 17, él oró por esa unidad del cuerpo. Primero oró por su discípulos, Padre, por lo que me has dado, que todos sean uno como tú y yo. Y un poquito más adelante, ora por todos los que habían de creer por la palabra de Dios. Cuando
alcanza a nosotros y alcanzará a las generaciones futuras de Mateo y de Marcos y posteriores. El Señor no ha venido que todos sean uno. Es que Dios quiere un pueblo ligado a Él y ligado entre nosotros. Además, Pablo dice, y todos somos miembros los unos de los otros. Pablo utiliza aquí un término griego, alelón, que también nos es muy conocido. Nosotros tenemos un ministerio alelón, que amorosamente cuida por estrechar los vínculos en los lazos aquí en la comunidad. Muchas gracias, Ana, y todos los que participáis en este ministerio. Pues alelón es un pronombre recíproco, significa unos a otros y nos unirá, pero también potencia el sentido, el significado de unidad, porque nos coloca a todos bajo un cuidado amoroso hacia los demás. Significa que yo te cuido, tú cuidas, que yo aporto, tú me aportas, y significa, o sea, esto es lo que significa mutuo. Desde el principio la palabra nos enseña que somos guardas de nuestros hermanos. Esto nos aporta un sentido de vigilancia, de cuidado, en amor por lo que nos rodea. La ayuda mutua entonces no es una opción, es un imperativo. Nos dice Juan que sus mandamientos no son gravosos, es decir, no supone una carga el cumplir los mandamientos de Dios. Y es verdad, porque cuando miramos a esas acciones que nosotros hacemos en la vida de los demás, cuando las miramos, lo que miramos no es el cumplimiento de un mandamiento, miramos lo que se expresa en la acción como una vida que está siendo transformada por el Espíritu Santo y que está manifestando a Jesucristo. Eso es lo que tenemos que ver. Ese mandamiento imperativo pasa a un segundo lugar cuando entendemos que la ayuda por diseño es una bendición, es un privilegio que glorifica a Dios. La Elena lo dijo en su predicación, nos dijo que nuestro amor invisible por Dios se manifiesta en nuestro amor visible a nosotros. Para que sea visible, tiene que haber acciones que lo muestren, que lo hagan evidente. Mira lo que dice el autor de Hebreos. Hebreos 13:16 dice: y de hacer el bien y de la ayuda mutua. En este caso usa, en este caso usa coinonía. Dice: no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Cuando dice no os olvidéis, este verbo realmente significa que no seamos negligentes, que tengamos cuidado, que no seamos negligentes. Es decir, no estar pendiente de nuestros hermanos en su necesidad de poder operar con Dios. Delante de Dios es una negligencia. Además, el verbo está en media. Significa que todo lo que hace por normal redunda en tu beneficio, porque estás expresando el carácter de Cristo, aquello para lo cual Dios te diseñó, y la mano del Señor está sobre ti. Dios quiere que su gloria sea vista a través de su pueblo. El diseño es que Dios ha hecho al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, la vida, y a nosotros manos y pies, para ir y hacer lo que Él tiene en su corazón. Este es el diseño. Ahora, para eso, Dios nos habilita en todo. Dice Pablo en Efesios que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Están preparadas las obras que Dios quiere que realicemos, pero luego añade: para que anduviésemos en ellas. Este verbo indica posibilidad. Quizás andaremos en ellas, quizás no andaremos en ellas. Hay que responder esa consagración que nos pedía Pablo en el versículo 1, hay que mantener esa fidelidad a nuestro Señor. La segunda dinámica de la que necesitamos perseverar para que el refugio de gracia sea la comunidad sana que todos queremos es en ejercitarnos de la ayuda mutua
sin excepción, tenemos que usar todos los recursos y los medios que tenemos. Los talentos naturales conocemos lo que vas acumulando y atesorando durante tu vida. Material, sabiduría, todo sirve para ayudar a todos los hombres. Y todo debe ponerse al servicio del reino. Pero lo que hace la diferencia en cuanto a la ayuda fraternal, y esto es prácticamente la parte, a partir de aquí, la parte más importante de este mensaje, la más importante para nosotros, son los dones de Dios. Los dones de Dios. En el versículo 6, Pablo nos dice que por gracia, todos, al ser incluidos en la familia de Dios, hemos recibido por lo menos uno. Puede más, pero todos tenemos por lo menos uno. Y puede darte un don a ser incluido, y durante tu vida puede darte muchos más, según la necesidad. De manera que todo lo hace Dios soberanamente, le comparte como quiere, y coloca en el cuerpo como quiere. Y eso nos dice que los dones son funcionales. Tienen que ver con la necesidad de la comunidad y del propósito de Dios. No tiene tanto que ver con nosotros las personas, que también. Don, hay varias palabras para en griego, pero todas ellas hablan a lo mismo. Don es una dádiva, un regalo de parte de Dios. Y en la Escritura siempre lo vemos venir así, reciente, de Dios para nosotros, y se expresa. Sí, hacia nosotros. En cuanto a su origen, hay diversidad de dones, porque hay la manifestación del Espíritu Santo, hay los ministerios del Señor, que Él delegó a los hombres, porque estos ministerios son los que Él envió a la tierra, pero al extender lo delegó a los hombres. Y hay las manifestaciones que hemos leído aquí, manifestaciones que la palabra nos dice realmente que son actividades de fuerza del Padre por las cuales Él nos dota a nosotros. Actividades de fuerza y poder. Pero cuanto a nosotros, para nuestro mensaje, cuanto al propósito, los dones todos son dados por un mismo propósito. Todos cooperan para glorificar a Dios, para edificar a la iglesia, para la misión. Este es el propósito de los dones. Y Dios camina así mientras nos lleva en la historia humana hasta la consumación de los tiempos. La prioridad del don no es tanto el don que tú recibes como el propósito por el cual necesitamos. Este es el propósito que Dios tiene con los dones. Él quiere que todos sus hijos puedan, y de hecho lo puedan hacer, que hagan, que aporten, que tengan algo que aportar al pueblo, algo que es necesario, según la educación que Él nos ha dado. En lo que todos aportamos nuestro don al cuerpo para el bien común, será una dinámica paralela, es que cada uno desarrolle ese don y también es edificado de manera individual. Así que tenemos una doble edificación, una edificación de la comunidad del cuerpo y una edificación de los dones que son los hombres. En esta coinonía de participación comunitaria, donde nos ayudamos unos a otros, hay una restauración integral, porque Dios lo aprovecha todo. Hay una restauración integral. Yo no digo que sea perfecta. Lo que digo es que la palabra de Dios no falla y funciona. Eso sí. En esta dinámica hay por lo menos dos cosas que nos distinguen del mundo. Además de lo que hemos dicho antes, del amor y de que nuestra misión es integral. La primera es la participación en el propósito de Dios que Él nos ha revelado y que nosotros hacemos nuestro propósito. Con esa constatación de la que hablábamos al principio, la vida consagrada que expresa a Cristo a los hombres. Y la segunda es la experiencia de lo sobrenatural en dependencia del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, junto con nuestro Señor Jesucristo, son los dones
fundamentales que todo creyente recibe y necesita indispensablemente. Si uno no entra por la puerta que es Cristo, el primer don que el Padre ha dado, y recibe el Espíritu Santo para la transformación, nada de lo que estamos hablando bueno, no está un hecho, pero o sea, no funciona en su globalidad. Dios puede usar todo. Y a lo mejor hay gente que se convierte durante su tiempo de estar en la iglesia. Pero para que te aproveche lo que estamos hablando, hay que ser equipo, será en una dinámica, en un contexto. Además de que nosotros estamos llamados a mostrar esto al mundo, porque Dios añadirá a lo que tienen que ser salvos, pero su función es dentro de la iglesia. Versículo 6 al 8. Pablo nos da una lista de 7 dones. Más importancia que estos 7 dones tiene la instrucción que Pablo nos da, es decir, cómo debemos administrar los dones que recibimos. Lo importante es, como él lo dice a los Colosenses 3, versículo 23, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Nos está llamando a una administración de nuestros dones con excelencia. Esta lista no es cerrada. Pablo da 7, pero se pueden ampliar a todos los dones. De hecho, el mismo en 1 Corintios, al contexto de hablar de los dones ministeriales, yo tengo para ver si quieres, en el contexto de hablar de los dones del Espíritu Santo, la manifestación, cuando llega el versículo 28 y está recapitulando, pues él ahí añade a esa manifestación de dones, añade los que ayudan y los que administran. Entonces, todos los dones tienen que ser ejercitados de esa manera excelente, porque somos representantes del Señor. Estas acciones de Pedro, generalmente la mayoría son participios de tiempo presente y voz activa. Significa que debemos vivir expresando nuestros dones de manera continua y cotidiana. Que el don es para ser usado en amor potenciado. Y también por una cosa, que cuando tú estás usando tu don de esta manera, llega un momento en que ponerte ese don, que se te conoce por el don. La gente llega a ver el don en ti y puede reconocerte como ese don. Entonces el creyente llega a ser un regalo para el cuerpo. ¿Quieres tú ser un regalo para el cuerpo? Porque yo sí quiero, también quiero que lo seáis vosotros para mí. Yo no sé cómo tú ves a tus hermanos de la pero yo veo aquí muchos dones y mucha potencialidad. Y creo que está demostrada. Lo vimos cuando nos jugamos de aquel hogar a este. El servicio, el amor, la disposición. Pero la tónica general. Y seguimos perseverando, insistiendo, que es lo importante, porque el Señor nos respalda. Amén. Sí, amén. La tercera dinámica, la que necesitamos perseverar para que el refugio de gracia sea la comunidad sana que queremos, es el promover el crecimiento propio y el de los hermanos por medio de la ayuda mutua. Estamos llamados a ejercer una buena mayordomía de todo lo que nos ha dado. A veces uno recibe un don muy pequeño o no le parece un don llamativo, pero la escritura es clara de que es fiel y Dios lo pone sobre mucho. Así que lo que recibimos de Dios tiene su razón de ser, tiene su motivo y es importante y necesario, porque ninguno quiere prescindir una partecita pequeña de su cuerpo. Pues igual pasa con los dones, todos son importantes. Así que cuidarlos, usarlos y potenciarlos. Mira cómo lo dice Pedro, que nos escribe en su primera carta 4:10. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo,
usa diaconías. Ministrelo a los otros, como buenos administradores. Mejor traducción es como excelentes administradores o mayordomos de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Aquí nos está diciendo que Dios nos da poder para ejercer el don que nos ha dado. Él lo respalda. Y ese poder está en nuestra dependencia diaria de Él, a través de su espíritu, de su vida. El Evangelio es práctico en la forma en que respondemos a la gracia. Es en comunidad donde la vida mutua se desarrolla. Debe expresarse en todo lugar, pero en ese contexto es donde Dios ha preparado que se desarrolle. Para evitar los valores que se han hablado hasta ahora, nadie habló del valor de las personas. Nosotros lo valoramos como Dios. La persona es el objeto de amor de Dios. Nadie habló de que valoramos a la familia. La familia es el diseño y el lugar donde Dios coloca a las personas. Y tenemos la gran familia, que es la Iglesia Universal. Tenemos familias más pequeñitas, como son las congregaciones, y en todas las congregaciones tenemos familias que son núcleos familiares. Y este es el diseño de Dios. Pero ahora Dios también nos da la ayuda, como una dinámica, toda una dinámica, todas unas herramientas, todo un medio para que nosotros desarrollemos la vida del reino, que esa vida abundante que el Señor nos prometió se desarrolla aquí. Dios tuvo en cuenta en su palabra, y lo vemos que la palabra lo anticipa, que en esto que estamos hablando, de estar en familia, vamos a tener problemas. Esta es la tónica general en cualquier núcleo de personas. Tenemos problemas. Pero también Dios nos ayuda. Hemos hablado antes de ese término tan importante para nosotros que es aleló. Tenemos una segunda diapositiva que nos va a ayudar a esta parte del mensaje. Aquí tenemos los verbos o las acciones que la Escritura nos muestra acerca de los versículos donde aparece aleló, unos a otros. Hay más de 70 versículos que nos instruyen en las religiones. Estos versículos están colocados estratégicamente en la Escritura, de manera que cuando nosotros tenemos problemas, la Escritura nos dice, nos deriva qué tenemos que hacer ante esos problemas. Empezamos por amarnos unos a otros. Hay imperativos, hay exhortaciones, hay verbos muy diversos, pero al final el sentido es el mismo. Estas acciones están diseñadas por Dios para reducir el problema y para potenciar las relaciones y para producir lo que Dios ya ha diseñado y que quiere para nosotros, esa unidad. Perdonarnos unos a otros, soportarnos unos a otros, enseñarnos, compartir las cargas, confortarnos, servirnos, sujetarnos, estimularnos, animarnos, amonestarnos unos a otros, edificarnos, orar los unos por los otros, cuidarnos, ser hospitalarios los unos con los otros. Y luego hay, digamos, negativos, cosas a evitar, no irritarnos, no juzgarnos, no mentirnos, confesarnos las ofensas. Seguramente hay alguna más y puede variar el término según la versión, pero esto es un buen número y nos da una idea de lo que queremos decir. Cuando tenemos problemas en la congregación, en cualquier lugar, la verdad es que el ser humano lo que hace es apartarse.
pone, se alista, algunos se van de la iglesia por causa de los problemas. Esto no es lo que Dios quiere. Yo no lo estoy criticando ni lo estoy juzgando y no me debería. Yo también me he apartado. Nunca vamos a estar en los pies de la camisa de ninguno que tiene un problema. No sabemos sus motivos ni su dolor. Y esta no es la cuestión. La cuestión es entender que cuando hay problemas se crea una ocasión que es una oportunidad para ejercitarnos en las actividades que Dios nos enseña aquí en su palabra. Es una oportunidad de implementar todo lo que Dios dice en su palabra. Aquí yo quiero dar un poco de testimonio de mi vida, de lo que he experimentado de los unos a los otros a cada día. Yo llegué con Tony a Refugio de Gracia en el año 2019. Algunos estabais y otros aún no habéis llegado. Cuando yo llegué estaba aplastada por cargas que no me correspondían, pero estaba realmente mal. Pero tengo mucho que agradecer a esta comunidad. Encontré un grupo de hermanos amorosos y muy fieles que me ayudaron a llevar esa carga, aquella de la cual yo no podía. Se me aligeró de tal manera que ya pude empezar a caminar de otra forma. Tengo mucha gratitud a nuestros pastores, porque ellos me animaron, me alentaron. Ellos vieron en mí dones que yo no sabía que tenía y vieron más fe que yo misma. Me han llevado por el camino de la edificación. Aquí hay mujeres, que las reuniones de mujeres son mujeres muy humildes, muy calladas, que casi no hablan, pero que han edificado mi vida, que me han aportado sabiduría y un testimonio digno de edificar. Para mí esto no tiene precio. Si me pongo a pensar, pues seguro que encuentro más. Yo me siento amada, me siento cuidada, me siento estimulada. No tiene precio. No tiene precio. Entonces lo que estoy diciendo es que perseveremos en los recursos que Dios nos da, porque ese es su diseño. Y funciona. Funciona. Quiero llevaros a la segunda carta a Timoteo. Quiero que veamos un poco el ejemplo de la vida de Pablo. Segunda carta a Timoteo, por encima algún versículo del primer capítulo y alguno del segundo. El ejemplo de Pablo a mí siempre me confronta. Le dice Pablo a Timoteo. Bueno, antes nos voy a poner un poquito de contexto de alguien de Timoteo. Pablo recluta a Timoteo en el segundo viaje misionero y para cuando escribe esta segunda carta a Timoteo, han pasado, es difícil decirlo, pero cerca de 20 años, alrededor de 20 años. Esta epístola es la última que Pablo escribe. Es una epístola muy especial, algunos la consideran como el testamento de Pablo. Pablo tiene una urgencia, es que en su llamado, él necesita asegurarse que lo que Dios le ha entregado a él, como depositario, cuidador de los gentiles, como vocero del Evangelio, él tiene que dejar un relevo claro, firme y seguro. Timoteo es un hombre joven,
Y Pablo lo ha discipulado por todos esos años. Pablo tiene gran confianza en Timoteo. De hecho, cuando tiene algún problema, es a él que lo envía. Y de todas las personas que Pablo cita en sus cartas, la más nombrada es Timoteo. Y ahora Pablo le dice, versículo 6, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Le llama. Timoteo recibió un don, sabemos cuál, con la imposición de sus manos, y Pablo le dice, avívalo, manténlo avivado. Vamos al capítulo 2, le dice, tú pues, hijo mío, porque él lo ha discipulado, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Versículo 3, sufre penalidades como buen soldado en Jesucristo. La vida del creyente tiene promesas y muchas cosas, pero también tiene dificultades, sufrimientos y penalidades. Si no podemos integrar estas dos cosas, vamos a tener problemas en este capítulo. Luego le da la metáfora del labrador, el agricultor, el labrador, el soldado y el atleta. Porque de todas ellas hay algo que aprender. Ellos perseveran para conseguir el fin que quieren. Pero lo más interesante es el propio testimonio de Pablo. Esto lo hemos dicho como contexto. Pablo le dice que él mismo sufre penalidades, hasta prisiones, le dice, a modo de malhechor. Pero todo lo soporta por amor de los escogidos. Todo lo soporta por amor de los escogidos. Esto es lo que a mí me confronta. Yo me pregunto cuánto amor tengo mis hermanos. Porque lo que sustenta el amor de Pablo por sus hermanos es el amor que Pablo tiene por sus señores. Esa es la base. El amor de Pablo por su Señor sustenta el amor de Pablo por sus hermanos. Amor de ellos, el amor a las familias de la fe. Para que ellos también obtengan la salvación. La dificultad es la dificultad. Estamos llamados a ampararnos en Dios y a usar sus recursos. La madurez no viene ni con el cargo ni con la posición. Timoteo tenía cargo, se lo había dado oposición, se lo había dado Pablo. Tampoco viene con el llamado, Timoteo tenía el llamado de Dios. No viene con eso. Pablo en el versículo 1 le dice, tú pues, hijo mío, le llama hijo pequeño. Es un hijo inmaduro. Un hijo inmaduro. Está llamándole inmaduro a Timoteo, del cual en Filipenses 5 antes dijo, a ninguno tengo del mismo sentir de él por vosotros. Porque todos buscan lo suyo, pero Timoteo busca lo de Cristo. Sin embargo, es un hijo inmaduro. Es que la madurez nuestra, a la que queremos llegar, para que la comunidad sea lo que queremos, pasa porque vivamos día a día enfrentando las situaciones y abordándolas con los recursos que tenemos. No hay otra forma. Y lo que va a hacer lo posible no somos nosotros. Pablo dice, he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios. Cuando nosotros implementemos esos recursos, la gracia de Dios estará con nosotros para respaldarnos, para hacer la comunidad que nosotros queremos. Para concluir, la ayuda mutua como nuestro valor no es el concepto que tenemos de ayuda cotidiana del mundo, porque escarbando vemos que hay mucha profundidad, mucho más. Porque Dios es así, Dios es muy grande, muy extenso, pero sin dejar de hacer aquellos actos cotidianos que veníamos haciendo por todos los hombres, por nuestros amigos, por nuestros vecinos, esas pequeñas ayudas que vienen muy bien, que son bien recibidas, que son agradecidas, sin dejar de hacer aquello,
necesitamos empezar a implementar lo que Dios nos dice en su palabra. Porque la ayuda mutua es todo un engranaje bien planificado por Dios para que todos juntos, Dios no quiere que nadie se quede fuera, progresemos en el propósito divino. ¿Y cuál crees tú que es la mejor ayuda que tú puedes ofrecer a tus hermanos y a los hombres en general? Sino ayudarles a lograr experimentar ese propósito, esa vida plena a la que nos llama esa voluntad que decimos que es agradable y perfecta. Así que colaboremos para alcanzar a vivir el propósito de Dios en nuestras vidas individualmente y como comunidad. Son dos cosas que no se separan, sin que falte nada, a través de integrar el diseño, de ejercitarnos en la ayuda mutua, de promover el crecimiento individual y colectivo, porque de eso trata el Evangelio, esta serie y nuestra misión. Gracias por escucharme.